Buenas tardes, profesora. Hoy voy a presentar el avance del portafolio 2, que es el bosque montano de Yunga, en el área de nivel y medio ambiente en la semana 10. Participantes, mi compañera Carlos Estrella Jadi y mi persona Zúñiga Lozano Ruiz. Índice. Vamos a tratar de 6 puntos importantes sobre el bosque montano de Yunga. Datos generales. El bosque montano de Yunga es un ecosistema ubicado en las laderas orientales y occidentales ubicados en los Andes peruanos, entre 500 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. Este ecosistema es fundamental por su alta biodiversidad, regulación del agua, producción agrícola y servicios ecosistémicos. Impacto ambiental en el bosque de Yunga. El bosque montano de Yunga enfrenta impactos por actividades humanas como deforestación y minería, poniendo en riesgo su biodiversidad y recursos. Causas del impacto ambiental en el bosque montano de Yunga. 1. Deforestación por agricultura migratoria. Tala de árboles para cultivos como café, maíz, coca y frutales. 2. Ganadería extensiva. Desmonte de árboles boscosas para pastoreo, lo que degrada el suelo. 3. Construcción de carreteras. Fragmentación de hábitat y apertura de zonas remotas para las actividades ilegales. 4. Minería informal. Contaminación del suelo y ríos con mercurio y metales pesados. 5. Cambio climático. Alteraciones en la temperatura y patrones de lluvia que afectan especies sensibles en clima. 6. Incendios forestales por prácticas agrícolas inadecuadas o actividades ilegales. Así es. Ahora mi persona les explicará sobre qué consecuencias deja este impacto ambiental en el bosque montano de Yunga. Las diversas consecuencias que habrá durante todo esto les voy a explicar por partes. Encontramos primero lo que es los ambientales. En los ambientales tenemos mucha pérdida de biodiversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha desaparición de especies endémicas, ya sea en la flora y en la fauna. Luego tenemos mucha fragmentación de hábitat. Esto interrumpe en sí el movimiento y la reproducción de estas especies silvestres. Ya no hay tanta reproducción en aquí. Luego tenemos mucha reducción de fuentes de agua, que hay mucha disminución en la capacidad del bosque para que evite captar y regular el agua. Luego tenemos lo que es la erosión del suelo. Esta erosión del suelo nos trae lo que es por la tala y el sobrepastoreo que dejan el suelo vulnerable en sí. Y esto evita mucha pérdida y que más adelante estaremos hablando. En el ámbito de lo que es sociales, encontramos cómo estas comunidades, estas personas viven ahí y qué consecuencias hay. Por ejemplo, como la afectación de comunidades rurales, que hay mucha reducción de recursos, ya sea en la leña, las plantas medicinales o como también los alimentos silvestres, que es muy importante. Luego tenemos mucha migración forzada durante todas estas consecuencias, ya que, ya que estas personas abandonan sus tierras eh, por el mismo ecosistema en donde viven, ¿no? Hay mucha migración en ahí, hay conflictos sociales. ¿Qué pasa aquí? Que hay mucho uso del territorio, ya sean entre las mismas comunidades o otras empresas o hasta el mismo Estado. Tal vez por todo esto la gente está obligada a abandonar a sus tierras. Luego tenemos en el ámbito económico, cómo en cómo hay pérdidas económicas, gastos económicos en estas consecuencias, en estos conflictos en este bosque de montana de Yunga. En aquí encontramos lo que es mucha pérdida de productividad, lo que es en la parte del agrícola. Hay mucha desagradación del suelo que reduce el rendimiento de cultivos. Como estuvimos hablando, que hay mucha pérdida de el suelo, ¿no? Entonces ya no hay tantos cultivos para estas personas. Tal vez algunas personas viven de eso, de sus chacras, viven de los
de lo que ellos mismos cosechan, entonces ya no, económicamente ellos también han bajado totalmente. Luego tenemos algo muy importante para estos lugares turísticos, que hay mucha reducción en el ecoturismo. Ya no hay tantos turistas, hay mucha pérdida en servicios para los turistas, ya no hay tanta actividad en estos lugares. Luego tenemos lo más importante y una grande consecuencia que son los costos de restauración. ¿Qué pasa aquí? Que aquí dan económicamente, revierten los daños que implican estas grandes inversiones, ya sean públicas o privadas, los daños que ocasionan las mismas empresas, lo que estuvimos hablando, las mismas comunidades o si no, el mismo Estado. Entonces, es mucha inversión para estos daños, como también para grandes inversiones, para grandes empresas. Terminando lo que es en esa parte de consecuencias, ante todo de las causas, las consecuencias, hay también como que soluciones sostenibles a todo esto, que son propuestas que pueden ayudarnos a que tal vez todas estas consecuencias con estas propuestas ya no sea como antes, ¿no? Ya baje al menos un rendimiento gracias a estas propuestas que tal vez las mismas comunidades necesitan, ya que encontramos una propuesta hay que es la reforestación con especies nativas, que es muy importante porque estuvimos hablando que hay mucha pérdida en esa parte, ya no hay tanta reproducción, entonces sería una gran ayuda en esa parte. Luego tenemos lo que es la agricultura sostenible. Luego tenemos lo más importante para la gente, que es los programas de pago por servicios ecosistémicos. Luego tenemos algo importante para esto, la educación ambiental en la comunidad. Luego tenemos la regulación del uso del suelo y fiscalización efectiva de actividades ilegales. Debe haber mucha regulación en ahí para que así tal vez las mismas comunidades o la empresa no haya tanta efectividad en esa parte, ¿no? Debe haber menos actividades ilegales en esos lugares. Para finalizar, tenemos lo que es la conclusión. La conclusión de todo este tema que hemos hablado, que nos dice que el bosque montano de Yunga sufre un severo impacto ambiental. Y sí, estuvimos hablando de eso, que hay muchos impactos, ya que la deforestación por la expansión agrícola, ganadera o como también minera de las empresas, junto al cambio climático, provocan una grave pérdida de biodiversidad, erosión del suelo y alteraciones hídricas. También estas consecuencias no solo amenazan a la fauna y la flora, sino también a las comunidades andinas, que dependen directamente de este ecosistema vital. Eso sería todo. Muchas gracias.